Entonces, para los que no vinisteis o fuisteis antes o lo que sea, hacemos una pequeña recapitulación. Acordaros que se acabó el tema 2 y en el tema 2 pues ya teníamos el fondo por un lado, colocado, ya escalado, se ve bastante bien que ocupa toda la pantalla. Tenéis el zombie y comprobad que se mueve el zombie a donde hacéis clic y se queda ahí, acordaros, ¿vale? El zombie debería rotar también con lo último que hicimos. Y acordaros que tenéis la librería esta de MathUtils, que se quedaba con toda la operación más farragosa de cálculos, operaciones con vectores y demás. ¿Os acordáis de todo esto? Vale. Bien, entonces, hoy empezamos el tema 3 y el tema 3 se llama acciones. Vamos a aprender a implementar acciones en nuestro videojuego. Hasta ahora habéis implementado acciones. Un movimiento o una rotación no dejan de ser acciones, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de acción que ocurra en la pantalla, movimiento que ocurra en la pantalla, es una acción, ¿vale? Lo que pasa es que hasta ahora lo hemos hecho de forma manual. Si os acordáis, yo aquí tengo el código y en algún lado, por ejemplo en el update, aquí, fijaros que juego con la posición del zombie o en Move Sprite cambio la posición del zombie, pero lo hago manualmente, ¿no? Veis que aquí le sumo, por ejemplo, el amount, lo que estoy seleccionando ahora. Claro, hasta ahora aquí todo lo hemos hecho de forma manual, que no está mal por un motivo. Vais a tener un control bestial sobre cada una de las variables, porque lo tenéis vosotros mismos el control, no dejáis que el programa lo haga por sí solo. Eso está muy bien, porque como el control lo tenéis vosotros, siempre podéis saber dónde está todo en todo momento. Vale, bien, fantástico. Ahora bien, este hazlo tú mismo suele ir bien hasta cierto punto. Porque ahora, por ejemplo, vamos a poner la vieja en pantalla, vamos a hacer que se mueva y lo mismo con los gatos. Imaginaos que para cada vieja o para cada gato tuviéramos que tener una variable, la cosa empieza a complicarse. Entonces, SpriteKit y en general cualquier suite de desarrollo de videojuegos que utilicéis ya está bien preparada para hacer un uso de las acciones de forma totalmente automática. Y esto es lo que aprenderemos hoy, justamente a gestionar de forma bastante más automatizada los movimientos o las acciones que ocurren en pantalla y que no necesitemos tanto control como con el caso del zombie. Pensad que en el zombie sí que necesitamos un control bastante bueno porque es nuestro protagonista, tú quieres que se mueva exactamente donde has hecho clic, no que haga cosas raras, ¿de acuerdo? Entonces, las acciones veréis que nos permiten hacer ya lo que hacemos con el zombie. Básicamente rotar, escalar y trasladar la posición de un nodo, de un sprite, de un lugar a otro, con solo una línea de código. Básicamente con cada una haréis un tipo de movimiento, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a aprender a añadir enemigos, a añadir los gatitos, los coleccionables del tablero de juego y añadir algo de gameplay a la app, porque pensad que ahora tenéis un zombie que se mueve en pantalla y no hace nada más. Entonces vamos a añadirle algo de gameplay, simplemente añadiendo estos tipos de elementos, ¿vale? Bien, pues empezaremos por la acción de mover los enemigos, ¿vale? Entonces, para añadir algo de acción, lo que vamos a hacer es crear un nuevo método. Acordaros que aquí ya teníais bastantes cosas creadas, teníamos el Touches Began, el comprobar aquí las fronteras de juego, rotar un sprite, pues si os movéis justo abajo, justo después de rotar sprite, al cerrar la llave, vamos a crear una nueva función, acordaos que cualquier función empieza por func, ¿vale? Y le voy a llamar spawn enemy, ¿vale? Es decir, sacar, o spawn es brotar, ¿vale? Vamos a hacer que el enemigo brote de la nada y se vaya moviendo por pantalla, ¿vale? Esto normalmente en el mundo de los videojuegos se conoce con el nombre de spawn. Por ejemplo, los que sois jugadores de juegos de rol, sabéis que cada cierto tiempo los enemigos se regeneran normalmente. Esa acción de regenerarse se llama spawn. De hecho, los españoles le solemos llamar spawnear. Sí, ¿sabes? Nosotros haciendo uso de nuestro fantástico español se le llama spawn. Entonces, spawn enemy, hacer brotar, por así decir, un enemigo, ¿vale? Si os acordáis, en una de las primeras clases añadimos las imágenes. ¿Veis que tengo una aquí que se llama enemigo? Pero lo voy a hacer esto más grande y veréis mejor. ¿Veis aquí que tengo un enemy.png? Es la vieja, ¿la veis? Vale. Voy a utilizar esta imagen. ¿Os acordáis de cómo crear un nodo a partir de una imagen?
No mucho. Vale. Creamos una variable de tipo let, porque el enemigo no va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Let enemy igual. Y utilizábamos la clase llamada skSpriteNode, ¿os acordáis? Y había una de las opciones al crear un nodo que era con una imagen. Aquí está, ¿la veis? Y la imagen se llama, en este caso, pues, enemy, ¿no? Sí, enemy. ¿Deberíamos crearla en la función global? Buena pregunta. Me dice David, ¿el enemigo no lo tendríamos que crear como variable global? No por un motivo. El enemigo, en este caso la vieja, saldrá por un lado de la pantalla, se moverá hacia el otro lado de la pantalla y una vez que haya desaparecido de la pantalla, nunca más se sabrá de él. No saldrá la misma vieja, digamos. No será la misma vieja, correcto. ¿Vale? Y ahora justamente lo que os quiero enseñar es cómo hacerlo todo dentro de un método. Veréis que en este método va a hacer exactamente toda la lógica de esto que os acabo de decir. ¿Vale? De momento lo voy a hacer bastante fácil. ¿Vale? Lo primero, lo dicho, es crear la variable enemigo. Let enemy igual skSpriteNode con la imagen llamada enemy. Fantástico. Lo segundo que voy a hacer va a ser colocarlo, por ejemplo, en el centro de la pantalla, ¿no? Lo podría colocar. Y acordaos que para las posiciones utilizábamos la clase CGPointMake y le decíamos, pues, size.width. A ver, voy a hacer... de momento voy a hacer dividido 2 y size.height dividido 2. Size.width más enemy.size.width dividido 2. Ahora sí. Vale, ¿alguien me sabe decir dónde acabo de colocar a la vieja? Es esta parte del código que está en azul. ¿En la mitad de dónde? Aquí. Espera. Ahora no saldrá, ¿eh? Pensad que no hemos llamado al método spawnEnemy todavía. Aquí decís, justo en el centro. Fijaros una cosa. ¿Dónde está el zombie? Por aquí. En la mitad del ancho y del ancho. Fíjate, es toda la pantalla, toda, de ancho, más la mitad del ancho del enemigo. Es decir, está fuera de la pantalla. Está más o menos por aquí. Lo he sacado de la pantalla. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo estará ahí preparado para cuando nosotros queramos animarlo hacia el otro lado. Lo dejamos como ahí preparado, escondido. ¿Vale? Y de la altura de la i, eso sí, la mitad, ¿lo veis? Height dividido 2, a la mitad de la pantalla. ¿Esto lo entendéis? ¿Alguien tiene problemas para entender esto? ¿No? Bueno, en teoría esto ya es una revisión del código de clases anteriores. Cuando colocamos el zombie más o menos hicimos algo así, ¿vale? Se crea un sprite en una posición, de modo que está en la mitad vertical de la pantalla y justo todo a la derecha posible, fuera de la misma, ¿vale? Entonces, me falta una cosa. Para añadirlo a la pantalla, acordaros, hay que llamar al método addChild. Si no lo llamáis, pues no lo vais a añadir, ¿vale? Entonces, con estas 3 líneas de código, creáis el enemigo a partir de la imagen, lo ponéis en la posición que he comentado y lo añadís a la pantalla, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿No? Si esto lo dejamos así, tiene un problema, que el enemigo se queda en esa posición y no se mueve nunca. Por tanto, habría que hacer que se moviera en algún momento. Entonces, para ello existe el concepto de las acciones. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser crear una acción y hacer que el enemigo, la vieja en este caso, se mueva hacia la izquierda de la pantalla, que recorra toda la pantalla de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, hago así como let action translation, ¿vale? O traslación, skaction y move to.
En este caso voy a hacer move to CG point make menos enemy.size.width dividido 2 y enemy.position.i. Duración 2 segundos y enemy run action translation. ¿Vale? Cuidado que aquí hay varias cosas, ¿eh? Ahora os explicaré un poquito lo de la acción, pero básicamente fijaros que creo un objeto llamado action translation, de modo que muevo el personaje al punto dado por sacar al enemigo por la pantalla a la mitad de su tamaño y conservar la misma posición. Y le digo, va a durar esta acción 2 segundos. Esto es la primera línea. Con la segunda lo que hago es que el enemigo ejecute dicha acción de translación. ¿De acuerdo? Una cosa que he visto, que algunos os equivocáis bastante, ¿habéis visto que empiezo a encadenar bastante enemy.size.width, ¿vale? Fijaros que de cada objeto que creáis podéis ir accediendo a sus propiedades, pero si lo hacéis en el orden equivocado no os funcionará. Por ejemplo, uno de vosotros había hecho enemy.width. Del enemigo no le puedes sacar el ancho. El enemigo es un nodo. Un nodo tiene tamaño y el tamaño tiene un ancho, ¿vale? Hay que ir en orden, ¿vale? Tenéis que pensar lo que se llama en cascada, de grande a pequeño. Por ejemplo, el enemigo no sabe su coordenada, sabe su posición, y la posición es una coordenada con X y con Y, ¿vale? Os lo digo porque si os saltáis alguno de los pasos en la cadena, no os va a funcionar el programa, ¿de acuerdo? Claro, si yo aquí pongo enemy.i, ¡hala!, tira para adelante, pues para empezar se me va a quejar el compilador, ¿lo veis? Que me dice, pues los SK Sprite Nodes no tienen Y, te jodes, básicamente, no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Pensad que el enemigo lo que sí tiene es una posición y la posición es un punto y por tanto tiene dos coordenadas, la X y la Y, ¿vale? Esto es muy importante y pensad que me voy a basar casi siempre en esto de cada nodo, de cada variable que yo declare, voy a necesitar acceder a sus propiedades, ¿vale? Entonces, si os saltáis si os saltáis el ancho, el size, pues el enemigo no tiene anchura, es su tamaño que tiene una anchura, ¿vale? Hay que empezar a pensar en este contexto, ¿vale? Y fijaros que estas dos cosas las vais a utilizar mucho, así que ya os las podéis aprender. Todo nodo tiene dos cosas muy importantes, la posición y el tamaño, ¿vale? Con la posición y el tamaño sabéis exactamente dónde colocarlo y qué tamaño tiene que tener, de qué tamaño tiene que ser, ¿vale? ¿Está claro esto? Bien, fijaros lo de la acción, que antes estabas escribiendo, no sé si me habéis escuchado. Para crear una acción, invocamos skAction y en este caso utilizaré el método moveTo, mover a, ¿de acuerdo? Es mover a un punto en concreto, ¿vale? ¿A qué punto me quiero mover? Pues mirad, lo tengo aquí entero. Es el punto dado por la coordenada X es menos el tamaño del enemigo dividido por 2, la anchura del enemigo dividida por 2, es decir, todo justo al lado contrario de donde empezaba, ¿vale? Porque la coordenada es negativa. Acordaros que el 0, 0 está abajo a la izquierda, yo le he hecho que empiece al principio de la pantalla y hago que se recorra toda la pantalla hacia el otro lado hasta que esté en la misma posición, pero del otro lado, negativa, fuera de la visibilidad del usuario de Google. ¿Vale? Hay diferentes formas de hacer esto. Hay muchísimas formas de hacerlo. Luego, de hecho, haremos que la vieja haga movimientos aleatorios. Ahora empezamos por lo fácil. Y fijaos que la posición de la i no cambia nunca. ¿Os fijáis? La segunda coordenada siempre mantengo enemyPosition.i. Es la i que tenga el enemigo en ese momento, la mantienes, la dejas igual. ¿Vale? Horizontal, digamos que se mueve horizontal, ahora lo veréis. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta acción? 2 segundos. ¿Lo veis? Va a ir rapidita. Luego jugaremos con esto también, ¿vale? Haremos, por ejemplo, que una salga rápida, la otra salga un poco más despacito. Luego se puede jugar con esto, ¿vale? Ahora más o menos que os quede claro. Y acordaros que una vez que habéis creado la acción, no basta, ¿eh? El enemigo debe ejecutar la acción. Porque tú tienes la acción, muy bien, está en tu cabeza, la has creado, pero si nadie ejecuta esta acción, es inútil, ¿de acuerdo? Por tanto, es tan importante crearla
cómo hacer que alguno de los nodos que tenéis en pantalla la ejecute. ¿Vale? Bien, moveros arriba del todo al primer método de todos, el didMoveToView. ¿Dónde está? Que lo encuentre. Aquí, didMoveToView. ¿Lo tenéis? didMoveToView. Yo lo tengo por la línea 40 y pico, 42 de hecho la tengo. Dime. Para que se vean las líneas, Xcode, preferencias, ¿vale? Y espérate que me acuerde yo. Behaviors, que es la tercera pestaña. Creo que es Behaviors, espérate. Text Editing, aquí, Text Editing, la quinta. Los que queráis ver las líneas, Text Editing, la quinta no, la sexta. Arriba, Xcode, preferencias, preferences, o command, coma. Text Editing, y hay una opción que pone Line Numbers, la primera. Si la tenéis desactivada, activadla y así os saldrán las líneas de código. Suele ser bastante útil, ¿eh? ¿Lo tenéis también? Vale, pues entonces, por la línea 40 y pico tenéis el didMoveToView y veis al final que tengo por ahí una child, que es meter el zombie en pantalla. Sobre la línea 67 lo tengo yo. Vale, pues después de a child llamáis justamente a meter la vieja, spawn enemy. ¿Vale? Justo después de añadir el zombie, llamamos al método que nos va a meter aquí la vieja en pantalla. ¿Vale? Sí, claro, porque es un método. Dentro del paréntesis no va nada, porque el método spawnEnemy no tiene parámetros. ¿Vale? El zombie sí que tenía parámetros, porque a child requiere de un parámetro, que es lo que vas a meter en pantalla, en este caso el zombie. Pero nuestro método spawnEnemy no tiene parámetros, no acepta nada de parámetros de momento. ¿Vale? Compilad, y como el vuestro va a ir bastante lento, fijaros en el mío, que es más divertido. Va rapidísima, ¿la habéis visto? Pasa a toda leche y adiós. ¿Vale? Voy a volver a compilar. Si queréis volver a ver la vieja, tenéis que volver a compilar, ¿vale? Porque de momento solo hemos hecho que salga una vieja. Ahí está, ¿la veis? ¿Eh? Bueno, ahora haremos que sea un poco más divertido. Pensad que ahora sale una vez y ya está. Va muy rápida. Bueno. No, de momento no hemos implementado nada de colisiones, ¿eh? ¿Os fijáis? De hecho, quiero que os fijéis en otra cosa. Mirad el conteo de los nodos abajo, que pone el número de nodos. Al principio pone, a ver si lo pone, 4, 4, 4, 4, 4, desaparece de la pantalla y sigue habiendo 4. Es un error. La hemos llevado hasta ahí, la hemos parado ahí, pero sigue estando ahí. ¿Vale? Claro, imaginaros que esto lo hicierais con cada enemigo. Empezaría la primera vieja, 4 nodos. Siguiente vieja, 5 nodos, 6 nodos, 7 nodos. Empezaríais a meter nodos en pantalla, sería un problema de memoria. Sí, los FPS bajarían. Entonces, luego esto lo gestionaremos, no os preocupéis. Pero bueno, de momento al menos que os salga la vieja. A los que os compile un poquito más rápido, probad a cambiar la duración de la animación, que en lugar de 2 segundos, por ejemplo, os dure 5. Ahora le he puesto que dure 5, veréis que va muchísimo más lenta. Veréis ahí. ¿Veis que va más lenta la mía? Ahora la animación dura 5 segundos. ¿Vale? Ahora voy, un segundito. ¿Vale? Por tanto, fijaros que con solo 2 líneas de código, porque habéis hecho 2 líneas de código, conseguís que la vieja se mueva. No tiene mucho más misterio.